Bueno, aquí dentro de poco vamos a cambiar la bandera amarilla. Bueno, pues nada, dentro de 10 minutos os dirigís al puntal, les colocáis un chaleco salvavidas a la chica y al señor que viene con ella. Os acercáis ahí, ya os digo yo cómo va el tema, metemos ahí Marín ahí otra vez y nada, Dani que te lo lleve para la lancha. Vale. Pero bueno, eso no voy a avisar, eso hazlo tú donde creas conveniente, por ahí, entiendes, ¿no? Sí, nada, yo ahí me da una comunicación de orden y no tenemos problema, la verdad. Bueno, si ahora soy yo que estamos sobrados todos. Bueno, venga, vamos a hacerlo así. La playa de Rodiles en Villaviciosa es una de las más visitadas de Asturias y del norte de España. Este año 2010 renueva bandera azul y el distintivo de calidad turística. Nos acompaña José Manuel Rodríguez, jefe del salvamento de playas del concejo de Villaviciosa. ¿Cómo se presenta la nueva temporada, José Manuel? Bueno, ¿estáis preparados? Bueno, por parte del equipo de salvamento estamos preparados. Bueno, ya viste que hace unos momentos se hizo un simulacro de rescate en el agua para tener a los chavales preparados. Mira, todos los años se renueva el equipo. Este año tengo 5 mujeres que son igual que paisanos, porque ya lo demostró una y ahora, y estoy muy contento porque hay 2, 3, 4, hay 8 nuevos. Y estamos, claro, por eso que estamos practicando y haciendo prácticas, pero bueno, no va a haber ningún problema con el equipo de salvamento. ¿Qué servicios ofrece Rodiles a los visitantes y cuáles son nuevos este verano 2010? Bueno, en principio seguimos con la bandera azul, que hoy es ya de hace muchos años. Tenemos la bandera y el diploma de Club de Calidad Turística para la playa de Rodiles. Tenemos todos, estos días se estuvieron reparando todos los accesos, pues siempre hay alguno roto de aquella manera. Tenemos 264 mesas en el Ocavital, que eso es un lujo. Esto es un lujo para Villaviciosa y para la playa de Rodiles, porque pocas playas hay en Asturias, y creo que ninguna que tenga 264 mesas para comer a la sombra y el aparcamiento que tenemos para casi 4.000 vehículos. Si aparcamos bien, ¿eh? En las mesas, ¿cuántas personas podrían comer? 6, está hecho para 6, O sea que más de 1.000 personas podrían comer sentados cómodamente en el Ocavital. Efectivamente, multiplicando por 6, 1.000 y pico personas, sí. ¿De cuántos socorristas dispone el concejo este año? Bueno, el concejo de Villaviciosa contrató 26 socorristas, que 3 están en Ayora, 3 están en la playa de España, 2 en Merón, julio y agosto, 1 en Tazones los fines de semana, 1 en Misiego los fines de semana, 3 en la embarcación y el resto en Rodiles 12. ¿Tenéis una moto acuática, una embarcación de salvamento? ¿Lo consideras suficiente? Pues sí, lo considero suficiente porque mira, tenemos una embarcación de salvamento única en Asturias con 125 caballos y 2 técnicos, dos patrones que conocen, son mariallenses y conocen a la perfección toda la ría y todo el entorno de Villaviciosa, y luego siempre nos acompaña un socorrista. Luego tenemos la moto de agua que casualmente... Adelante. Oye, entonces vamos tirando para apuntar, que quiero pasar por mi ciego un poquitín, a ver cómo está aquello. Vale, de acuerdo, Lancha, de acuerdo. La moto acuática me van a mandar una camilla muy especial en la cual solamente el motorista puede rescatar a 3 personas sin ningún problema, dentro del rompiente, fuera del rompiente, y de hecho pues cubrimos las demás playas porque la moto es una moto está casi nueva, pero la tenemos en un estado muy bueno y está preparada para salir para cualquier zona de Villaviciosa.
¿Cuántas personas pueden llegar a acudir a Rodiles en los días de más asistencia en verano? Bueno, mira, el año pasado, el día 5 de agosto, esto fue, bueno, no es que se desborde la playa, porque la playa de Rodiles, como sabéis, tiene 1022 metros. A la pleamar nos queda arena suficiente, nos quedan 150 metros de arena seca, y a la bajamar tenemos 350 metros de arena, y la ocupación dividiendo y multiplicando, pues unas 23.000 personas pueden estar tranquilamente en la playa sin molestarse, no como en otros sitios que tienen que poner la toalla y colocar los pies encima de la cabeza de los demás. Aquí en Rodiles ese problema no lo tenemos, porque luego también tenemos el localital, que mucha gente disfruta de la sombra, porque todos no vienen a tomar el sol. Bueno, pues nada, gracias por atendernos, mucha suerte y que os salga todo muy bien este verano. Bueno, pues nada, ya a finales de verano hacemos otra entrevista y hacemos una evaluación de todo lo que ocurrió durante la temporada estival, ¿te parece? Venga, gracias, José Manuel.